Ya, los concejales tenemos que estar aislados todos hasta el 28, que es cuando se cumplen los 14 días del último contacto que tuvimos con Aparicio. ¿Hasta qué día me dijiste, el 20? Hasta el 28. Hasta el 28. La sesión fue el jueves 14, entonces los 14 días de aislamiento, independientemente del resultado del hisopado, hay que hacerlo hasta el día 28. Ah, bueno, es decir, más allá que dé positivo o negativo. Claro, más allá de que dé positivo o negativo, exactamente. Por lo tanto, ¿la intendenta tendría que hacer lo mismo? Bueno, siempre depende del tipo de contacto que hayamos tenido. Nosotros en la sesión, el problema fundamentalmente tiene que ver con la cantidad de horas. Viste que la definición de contacto estrecho tiene muchas variables. Una de las variables que tiene contacto estrecho es haber estado en un aula, ¿sí? Claro. Y además de la cantidad de horas que estuvimos. Por eso nosotros somos un contacto estrecho de características diferentes a lo que fue Mariel. Bueno, ustedes se desayunaron con una noticia ayer que no la esperaban ni de casualidad. No, claro, por supuesto. Bueno, en esa sesión se trataron varios temas importantes, pero uno que tal vez se haya destacado por encima del resto tenía que ver con la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Sí. Bueno, a raíz de ciertos trascendidos, inclusive a nosotros nos lo había dicho una semana o 10 días antes el subsecretario de Medio Ambiente, Damián Falfán, que iban hacia la municipalización de la recolección de residuos. Digo, Sí. Esto motivó justamente una reacción del Sindicato de Choferes de Camiones que movilizó el día jueves, 14 de mayo, en la sesión. ¿Hubo algún tipo de especulación política, en torno a la convocatoria del Sindicato de Choferes de Camiones? ¿Qué evaluación haces? No, mirá, me parece que nosotros no convocamos al sindicato de choferes de camiones y el sindicato de choferes de camiones no movilizó el jueves, sino que se venían hablando con el sindicato de choferes de camiones. De hecho, un grupo de concejales había ido y había tenido una reunión en la semana, pero después la misma intendenta, Mariel, estuvo en una reunión con Pablo Moyano y con Aparicio, también para contarles qué significaba el programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, qué es lo que el municipio pensaba y planificaba sobre la recolección de los residuos domiciliarios, al revés, para sacarlo de toda posibilidad de especulación política. Después me parece que, por supuesto, estamos en una pandemia, y hay hechos como que bueno, que a uno de los compañeros le dio positivo y entonces después se desata esto. Pero la realidad es que a mí me parece que es un ejercicio democrático sano y deliberativo. Conversar antes, nosotros venimos conversando dentro del Consejo Deliberante con los 24 concejales de los dos bloques desde abril sobre el programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Así que no había nada oculto ni especulativo, sino que lo que se hizo fue discutir ideas, proyectos, qué pensábamos de la gestión integral de los residuos hacia adelante. Bueno, pero ahora se empiezan a acelerar todos los tiempos, porque el 9 de julio vence el contrato de recolección de residuos con el Trébol, se prorrogó, se extendió, no sé cuál sería el término jurídico exacto, hasta el 9 de noviembre. Sí. A ver, hay 5 meses por delante, 6 meses, poco menos de 6 meses por delante para discutir ¿qué? Un nuevo contrato, la municipalización de la recolección de residuos, la extensión por 2 años del contrato. ¿Qué es lo que se va a discutir, Patricia? La realidad es que nosotros, durante toda la campaña, el eje de la gestión de los residuos fue un eje central de la campaña. Lo que se va hacia adelante es cómo nosotros vamos a un régimen mixto. Y eso me parece que hay tiempo de definirlo, pero además es algo que ya se viene trabajando y es lo que ustedes conversaron con Damián Falfán también. ¿Vos considerás que el camino es un sistema mixto? Por un lado, una empresa privada, que será el Trébol o no, porque hay que llamar a una licitación, y parte de la recolección de residuos por parte del municipio. Yo creo en el Estado que ofrece servicios eficientes. Me parece que esto que sucede con la pandemia nos demuestra una vez más el rol del Estado. Vuelvo a traer el ejemplo de Aerolíneas Argentinas.
Mirá si no era necesaria una empresa estatal para repatriar argentinas y argentinos que estuvieran en otro lugar, y como eso no pudo hacerlo, no le interesó hacer a ninguna empresa privada y sí al Estado. Vuelvo a poner el rol del Estado en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud y, por ejemplo, con los respiradores, con los medicamentos. Mirá las enormes diferencias que hay entre un Estado presente como el de Argentina o un Estado como el de Brasil o un Estado como el de Estados Unidos, que gastando una enorme cantidad del Producto Bruto Interno en su sistema de salud no es eficiente en administrar. No, y te aporto otra cuestión. Digo, hasta el 10 de diciembre no había Ministerio de Salud en la República Argentina. Absolutamente. No había Ministerio de Salud, estaban guardadas vacunas, estaban guardadas netbooks. Entonces yo soy una absoluta convencida de cuál es el rol del Estado. Así que si vos me preguntás a mí para dónde tenemos que trabajar, es para tener un Estado eficiente que no se lleve ganancia de un servicio, ¿sí? Sí. Esto es la municipalización. Sí, yo quiero un municipio que pueda recolectar los residuos de forma eficiente, que llegue a los barrios donde hoy no llega la empresa, el Trébol o la que fuera. Y en eso estamos trabajando, es hacia la municipalización en un régimen mixto. Sí, lo que pasa es que hay una prueba piloto que se llevó adelante desde la gestión de Walter Festa. Yo no recuerdo si hace a mitad de la gestión de Walter Festa, que es la zona de Cuartel Quinto y la zona de Francisco Álvarez, que es absolutamente deficiente la recolección de residuos. Sí, me parece que hay que trabajar enormemente, por eso digo, en un Estado, pero en un Estado eficiente, en un Estado presente y eficiente que garantice un servicio tan básico como tiene que ver con la recolección de los residuos domiciliarios, y que esto se enmarque teniendo discutido, sancionado y ampliado todo lo que tiene que ver con gestión integral de residuos sólidos urbanos, le da un peso específico mucho más importante, porque estamos hablando de reducir la cantidad de basuras, de reciclar, de separar los residuos en origen, de volver a generar quiénes son los grandes generadores, de volver a diferenciar cuál es el tipo de residuo, y eso es lo que discutimos nosotros en el PEGIRSU. Entonces, después discutir los residuos domiciliarios le da un contexto claramente diferente, mucho más integral y mucho más pensado como un servicio que no es solo la recolección de los residuos domiciliarios. Uno tiene que pensar en esto que es la gestión integral también en la disposición final, pensando que el SEAMSE, está prácticamente saturado, más allá que algunos funcionarios dicen que no, los datos que nosotros tenemos hablan de casi colmada su capacidad. ¿Contempla la disposición final en territorio esta ordenanza de la gestión integral de residuos sólidos urbanos? No, de hecho vuelve a hablar de la disposición final en el SEAMSE, y yo creo que ese es todo otro eje de discusión que la provincia entera tiene que discutir, que es cuál va a ser la disposición final cuando el SEAMSE colme su capacidad. Lo que pasa que lo que apostamos con el GIRSU es que el volumen de ese destino final sea mucho menor, porque la separación en origen, porque la recuperación, el reciclado, todo eso te da una posibilidad claramente diferente. Hay una cuestión de educación acá, Patricia. Digo, los millennials la tienen mucho más claro que nosotros, nuestra generación y la generación que nos precede con respecto al tema. Porque yo me paro adelante de un cesto que para reciclar y no sé en qué lugar va cada uno de la basura. Totalmente. Los millennials tienen un sentido de la casa común del planeta mucho más importante que el que tenemos nosotros. De hecho, el programa, el PEGIRSU, es un programa que tiene una proyección a 5 años, porque ninguna situación de educación ni cambio cultural se hace de un día para el otro. Todos tenemos que cambiar una cantidad de hábitos que tenemos adquiridos en relación a separar, a tener tachos diferentes, a qué cosas son los secos, a qué cosas son los residuos húmedos, a qué cosas son los residuos orgánicos, a qué cosa puede ser recuperable, a qué cosa puede ser reciclable. Todo eso es un mundo en el que todos nos tenemos que ayornar, que cambiar, que educar. Con respecto al nuevo contrato de la recolección de residuos, ¿ya lo están discutiendo? ¿Ya llegaron, hay plazos? Porque se hablaba de un mes para empezar a discutirlo. ¿Cuál es la postura? Primero tiene que el Ejecutivo
armar todo ese programa. No estamos discutiendo en el Consejo porque no es ese nuestro rol en el Consejo. Hoy es el Ejecutivo el que está discutiendo, el que está armando, el que está programando cómo va a ser esos plazos. Lo primero, para que todos nos quedemos tranquilos, hay una extensión del plazo del trébol hasta noviembre, que está dentro de la potestad que tiene el Ejecutivo para poder extender ese contrato, y hay una ordenanza que acabamos de sancionar y que ahora hay que reglamentar, que tiene que ver con la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Perfecto. Bueno, por último entonces, considerá que la recolección, el próximo contrato tiene que ser mixto. Una parte, recién hablábamos con Enrique Elías, que es docente de la escuela secundaria número 32 del barrio Villanueva, y justamente uno de los reclamos que tiene la comunidad de allí es que no pasa el recolector de residuos. No, por supuesto, eso es un reclamo de la comunidad constante, que no pasa el recolector de residuos, que no se recolectan las ramas, que hay basurales a cielo abierto. Eso es un reclamo presente, constante de toda la comunidad de Moreno. Y tiene que ser mixto entonces. Y tenemos que trabajar para cambiarlo, sí, claramente. Vamos hacia un régimen mixto, porque mostramos que el Estado presente es más eficiente. Perfecto. Patricia, te agradezco estos minutos. Bueno, ¿hay consenso entre los concejales de guardar los 14 días de cuarentena? No, me parece que no tiene que haber consenso. Eso es una obligación sanitaria que tenemos que tener todos los ciudadanos, independientemente de si trabajemos de concejales o de lo que trabajemos. Por lo tanto, se tienen que quedar adentro. Absolutamente.